Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Marcelo Correa y quería darte la bienvenida a esta reunión especial, donde juntos vamos a poder estar recordando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Quería compartir con cada uno de ustedes esta hermosa alabanza que nos va a estar trayendo Agustina y Sebastián de la iglesia de San Pablo. Y luego de este tiempo de adoración, todos juntos vamos a estar compartiendo la palabra de Dios que nos va a estar trayendo nuestro predicador, el doctor Jorge Julca. Dios los bendiga.
Es una bendición compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiero empezar agradeciendo al reverendo Marcelo Correa, superintendente del Distrito Central, y las autoridades del distrito por extenderme esta cordial invitación para compartir con ustedes en estos días de Semana Santa. Es increíble que estemos conectados por este medio para celebrar esta festividad tan importante en la vida de la Iglesia cristiana. De un momento a otro nos despertamos en medio de una crisis sanitaria mundial. Todo cambió. Pensábamos, yo no sé si usted, pero yo pensaba que las epidemias solamente las veríamos a través de una película épica de la Edad Media, donde aparecen esas grandes ciudades amuralladas que cerraban sus portones cuando había alguna peste para evitar el contagio. Pero todo cambió y fue todo muy rápido. ¿Quién imaginaría que un microvirus invisible pondría en jaque al mundo entero y a las autoridades y a los jefes de los gobiernos más importantes del mundo? Jamás habríamos anticipado este escenario inédito en el cual nosotros vivimos con un futuro incierto. De hecho, el titular de un diario argentino en el día de hoy decía: la pandemia que cambió el mundo. De un momento a otro tuvimos que incorporar nuevos términos y frases a nuestro vocabulario cotidiano, como por ejemplo distanciamiento social, cuarentena, tenemos que aplanar la curva, entre otros. Asimismo, tuvimos que suspender nuestros saludos, nuestros abrazos, nuestros apretones de manos, nuestros besos. Fuimos confrontados fuertemente con la realidad de que la tecnología, el progreso y el desarrollo no tenían las soluciones que creíamos. Esta situación que vivimos ha desnudado nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, nuestra finitud como seres humanos. Irónicamente, esta crisis nos ha forzado a detenernos de la vorágine diaria en la cual vivíamos, a recluirnos. Todo se redujo rápidamente a un espacio. Tuvimos que volver a vernos la cara con los más cercanos, volver a comer, a cenar juntos y a reflexionar individualmente sobre la vida, sobre la muerte, sobre nuestras prioridades, sobre la familia, hasta sobre nuestra teología y sobre lo que significa ser iglesia. Las teologías que ofrecían inmunidad física o blindaje frente a todos los problemas de la vida se han quedado cortas, insuficientes. Hemos aprendido en un curso intensivo que podemos ser iglesia sin tener reuniones presenciales, que podemos adorar sin un templo, como dijo Jesús a la mujer samaritana, y que podemos estar reunidos en espíritu aunque no estemos juntos físicamente. Lo más importante es que creemos que en medio de esta situación Dios está en control y Él nos está hablando. ¿Qué dice Dios? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Podemos afinar nuestro oído y escuchar su voz en medio de esta pandemia? Si solamente anhelamos que ya termine la cuarentena y todo vuelva a la normalidad y retomemos nuestra vida como si nada hubiera pasado, realmente sería un desperdicio, porque habremos perdido una gran oportunidad que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Estoy seguro que en esta Semana Santa, única, atípica, Dios quiere de una manera especial decirnos algo. Recientemente escuché un comentario que decía: esta será la primera vez que no podremos celebrar la Pascua. Realmente esa declaración no es verdad, porque hace varios años que como sociedad ya no la celebrábamos. Hace un buen tiempo atrás hemos cambiado el significado de esta fiesta espiritual por otros significados. Aunque ahora no podemos salir para las Semanas Santas en años anteriores, significaba un fin de semana largo para aprovechar. Quizás para otros solamente una oportunidad para descansar del arduo trabajo y trajín. Y para otros una buena oportunidad para tomar las últimas vacaciones de verano. Pero en medio de estos días de retiro espiritual obligatorio, diría yo, tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el significado
de la Pascua. Cuando pensamos en esta fiesta, tenemos que ubicarnos en el origen que se encuentra en el pueblo judío. El pasaje que nos refiere a esta fiesta está en el capítulo 12 de Éxodo. Por favor, si usted podría acompañarme con su Biblia abierta en este pasaje durante esta predicación, voy a estar haciendo mención a algunos versículos del mismo y no voy a leer todo el pasaje completo. Éxodo capítulo 12. ¿Cuál era el contexto de este pasaje? El pueblo hebreo estaba bajo el dominio egipcio. El libro de Génesis termina cuando José fallece después de haber vivido en Egipto y haber servido de una manera increíble al faraón, pero José muere y también el faraón, que era su amigo, y las cosas cambiaron. Ahora, en Éxodo había un nuevo faraón que se llamaba Seti. Él era ambicioso y maltrataba a los hebreos, haciéndolos trabajar abusivamente. Probablemente, dice la historia, tenían 100.000 esclavos trabajando en sus construcciones, tratando de levantar ciudades depósito. Faraón era dueño de todo Egipto, amo absoluto, y su estilo era autoritario. En medio de esa situación de dolor, de sufrimiento, el pueblo clamó en su angustia, y dice la palabra que Dios escuchó su oración y levantó un libertador, el gran Moisés. Moisés había crecido en el palacio del faraón y conocía todos los protocolos reales, pero un día, tomado por la ira, asesinó a un egipcio y tuvo que salir huyendo al campo y convertirse en un pastor de ovejas por 40 años. De ese lugar Dios lo llamó y lo envió de regreso a Egipto con la tarea, con la misión de negociar con el faraón para que él libere a su pueblo. Dios envió plagas contra Egipto para que el faraón deje salir al pueblo hebreo, pero este hombre cada vez más cerraba su voluntad y su corazón. Hubieron 9 plagas, algunos las recordamos, la plaga cuando el agua se convirtió en sangre, la plaga de los piojos, la plaga del granizo, de las tinieblas y otras, y cada vez Faraón se cerraba más y más y endurecía su corazón. Finalmente, en el capítulo 11, Dios anunció a Moisés y le dijo: voy a enviar una última plaga, y esta va a ser la plaga definitiva. Después de esto, Faraón liberará a mi pueblo, y esta plaga será la muerte de los primogénitos. Yo pasaré por Egipto a medianoche y heriré de muerte a todos los primogénitos que viven en Egipto. En medio de esa situación, en el capítulo 12 de Éxodo, Dios da algunas instrucciones a su pueblo para liberarse de esa terrible plaga. Y en ese contexto se establece la fiesta de la Pascua. Dios fue muy claro en sus instrucciones. Y si vemos el capítulo 12, mira el versículo 2. Dice: el primer mes del año, el mes de Nisán en el calendario hebreo, que es un mes equivalente entre marzo y abril en nuestro calendario, justamente las fechas que estamos en esta oportunidad. El versículo 5 del capítulo 12 nos habla de la ofrenda y dice que el animal que se ofrendará será de 1 año, sin defecto. Lo inmolará toda la congregación. Esta era una ofrenda de sustitución. Era un sacrificio que debía ser hecho por todos. Pero en el versículo 7 de este capítulo, Dios da una indicación específica sobre la sangre. Dice: la sangre de ese cordero sin mancha la pondrán en los 2 postes y el dintel de la puerta. Y nos indica qué es lo que iba a ocurrir en aquella oportunidad. Versículo 12 dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Ese es el versículo 13 en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo se imagina usted el pueblo en medio de esa situación? En medio de ese escenario tenso, ¿cómo estaba el pueblo hebreo en aquel día? Probablemente algunos estaban resentidos con sus antepasados
porque se fueron a Egipto. Pensarían, ¿por qué mis bisabuelos y mis antepasados vinieron a Egipto y nos han traído a esta situación? Otros quizás asustados, temerosos por esta situación incierta. ¿Qué pasará? Sabían que Faraón estaba furioso por las 9 plagas anteriores. Estaba amenazante. Ellos lo conocían muy bien y conocían su maldad, su furia. Eran testigos que era un tipo vengativo, abusivo, cruel. Él era el responsable de la muerte de muchos bebés, varones, hebreos, que eran inocentes. Quizás algunos del pueblo de Dios en aquel día se sentían rodeados, temerosos. Muchos no habían conocido a Dios como lo hicieron en aquel día. Finalmente, el pasaje nos dice que Dios los anima a que no estén temerosos, que no tengan miedo, porque esa sería una noche de victoria. Mira el versículo 14, el Señor dice: este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar como una gran fiesta. Ese es el significado de la Pascua. Una celebración, un recordatorio, una gran fiesta en honor al Señor, dice el pasaje. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Es decir, esta fiesta, este recordatorio debería pasar de una generación a otra para recordar permanentemente la acción de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad, la misericordia de Dios. Un motivo de fiesta, un motivo de gratitud. Pasará de generación a generación, de padres a hijos, de hijos a nietos. Conocemos probablemente todos lo que ocurrió, cómo terminó esta historia. Lo que pasó aquella noche en Egipto fue algo milagroso, extraordinario. Se cumplió exactamente lo que el Señor dijo. Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto. El pueblo se apropió de la ofrenda del cordero, sustituto sin mancha, obedeció lo que Dios les había dicho, y conforme lo que el Señor prometió cuando pasó por las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, pasó de largo. Esa fue la fiesta. Y ahora permítame preguntarnos, ¿qué significa la Pascua para aquellas personas en esa noche, en esa medianoche larga en Egipto? Ellos tuvieron que aprender de su propia experiencia el significado de esta fiesta. La primera lección es que en medio del temor y de la incertidumbre, Dios se hizo presente, se acercó, hizo provisión para ellos. Las indicaciones de Dios fueron muy claras y solo a ellos les correspondía obedecer. El mes de Nisan, el tipo de cordero, la oveja, el sacrificio, el recordatorio a las próximas generaciones, todo nació del corazón de Dios como un Padre amoroso. Y ellos debían aprender que en obedecerle estaba la bendición, estaba la salvación, estaba la vida. Una segunda lección que aprendieron de esta primera Pascua es que la sangre de ese cordero que fue untada alrededor de la puerta de sus casas los libró de una muerte segura. Ellos hicieron una breve cuarentena también aquella noche y madrugada. Dice el versículo 22, ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá toda la sangre en el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. La sangre de este cordero sin mancha, que fue inmolado en Egipto y cuya sangre fue puesta sobre la puerta, fue la señal para la vida. Aquella noche maravillosa, esa sangre sobre la puerta los libró de la muerte. Una tercera lección que dejó esta primera Pascua para el pueblo hebreo fue que el sacrificio del cordero sin mancha los sacó literalmente de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ese día acabó su esclavitud de los egipcios. Se terminó el yugo del que ellos mismos no se podían librar. Dios en su misericordia se acordó de ellos y los liberó de la opresión en la que vivían. Se cumplió finalmente lo que Dios prometió a Moisés en el capítulo 3 cuando lo llamó para ser el libertador de su pueblo.
Dios le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, he descendido para librarlos y yo estoy comprometido, yo los voy a llevar a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Aquella noche en Egipto el milagro ocurrió y Dios fue fiel con su pueblo. Él cumplió su promesa. Ese es el significado de la Pascua. Dios hizo provisión, la sangre del Cordero los libró de la muerte segura y en esa noche Dios los sacó de la esclavitud y la opresión en que vivían. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos que cuando Juan el Bautista, emocionado, vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero de Dios, el Cordero santo y sin mancha. El apóstol Pedro escribió: Jesús nunca pecó, Él nunca engañó a nadie, Él es el Cordero puro y santo de Dios. Encontramos en la vida y el ministerio público de Jesús que en la última semana de su ministerio, que empezó el domingo con la entrada triunfal de Jerusalén, en un día como hoy, en un jueves, Jesús comió la Pascua con sus discípulos e instituyó la cena del Señor. Esa noche Jesús celebró con sus discípulos esta fiesta, la fiesta de la Pascua, y al día siguiente se entregó por nosotros en la cruz como el Cordero de Dios. Toda la Biblia está llena de referencias sobre Jesús como el Cordero de Dios que resignificó la Pascua hebrea para nosotros. Él es el Cordero inmolado que se entregó por nosotros. Su muerte fue en nuestro lugar. Él fue la provisión de Dios y en cuya sangre derramada hemos alcanzado el perdón, la salvación, la vida. Jesús, como el Cordero Pascual, se inmoló por nuestros pecados en la cruz. Dice 1 Corintios: nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Esa es la fiesta que celebramos en estos días, al igual que aquella noche en Egipto. Entonces yo quiero animarlos en esta Semana Santa, celebrar que Dios hizo provisión para nuestra salvación en Jesús. El versículo más conocido de la Biblia dice: de tal manera nos amó Dios, de tal manera que envió a Jesús. Dios hizo provisión, Él envió a Jesús, el Cordero de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también celebramos que el sacrificio sustituto de Jesús como Cordero de Dios nos libró de la muerte segura y eterna. De su sangre estamos rociados y su sangre nos libra de la muerte eterna. Romanos dice: la paga del pecado es la muerte. Ese era nuestro pago merecido por nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y Pedro afirma: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. Cuando crecí como niño en la iglesia del Nazareno, escuché varias veces una declaración que era una mezcla entre teología y un poco de matemáticas, y decía: el que nace una vez muere dos veces, muere físicamente y muere espiritualmente, pero el que nace dos veces, nace físicamente, y eso está registrado en nuestra partida de nacimiento, y nace espiritualmente al recibir a Jesucristo en su corazón, muere solo una vez. La peligrosa es la segunda muerte, porque esa significa la separación eterna, definitiva de Dios. Para eso vino Jesús, para que podamos nacer por segunda vez espiritualmente y tengamos vida eterna. Nuestro destino final era la muerte, la condenación, la separación eterna, pero por el sacrificio de Cristo como nuestro Cordero, ahora tenemos vida. Eso es lo que celebramos. Dios ha hecho provisión en Cristo.
A través de esa provisión en Cristo, nosotros pasamos de muerte a vida. Y también celebramos en esta oportunidad que con su sacrificio Jesús, el Cordero de Dios, nos libró de la esclavitud y de la opresión del pecado para llevarnos a una tierra prometida. En su sacrificio Él nos hizo libres para darnos una vida plena, una vida eterna. No importa la opresión ni esclavitud de pecado que teníamos. El Cordero de Dios, el Cordero Santo, puro de Dios, tiene el poder para hacernos libres, para hacernos nuevas criaturas. Dios tiene un plan eterno para nosotros. Y aunque tengamos que pasar por aflicción aquí, podemos creer y afirmar, como dijo Pablo, pues tengo por cierto, decía él, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. En aquella primera Pascua en Egipto, los hebreos conocieron a Dios como nunca antes lo habían conocido. Y esa es mi oración para nosotros hoy, en esta Semana Santa. Que en estos días también podamos tener esa certeza que hemos llegado a conocer a Dios como nunca antes. Semana Santa, lo que celebramos en estos días, es un recordatorio de la provisión de Dios en Cristo, el Cordero Santo de Dios. Es un recordatorio de su gracia maravillosa que nos buscó y a través del sacrificio de Cristo nos salvó y nos libró de nuestros temores, de nuestro pasado, de nuestros pecados y nos llevó a una vida plena, a una vida abundante. Por eso, en este día les animo a celebrar con profunda gratitud y gozo esta Semana Santa. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por estos días que podemos celebrar. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la provisión maravillosa en Jesucristo, el Cordero Santo de Dios. Gracias, Señor, porque por su sangre derramada hemos pasado de muerte a vida. Señor, gracias porque por su sangre derramada por nosotros hemos sido librados de una muerte segura. Ahora tenemos vida y tenemos vida eterna. Y Señor, y gracias porque por el sacrificio del Cordero de Dios hemos sido librados de la opresión y de la esclavitud del pecado. Cristo nos ha hecho libres y tú tienes planes maravillosos para nosotros. Señor, te agradecemos y permítenos que podamos siempre recordar con gratitud esta bendición que hemos recibido y podamos comunicarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos, que Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que fue inmolado por nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos en estos días especiales. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén.